Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy genial, y hoy estoy emocionada porque vamos a hablar de algo que realmente puede cambiar la vida de todos nosotros, la paciencia. Y no solo la paciencia en general, sino la que aprendió y aplicó una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Ya saben que me encanta traerles contenido sobre inspiración, desarrollo personal y, por supuesto, un poco de la vida de las celebridades que admiramos, ¿verdad? Pues hoy combinamos todo eso. Vamos a sumergirnos en la historia de Demet y cómo la paciencia, esa habilidad tan subestimada, fue clave en su camino al éxito. Vamos a descubrir su secreto, ese ingrediente que le permitió alcanzar sus sueños. Prepárense para tomar nota porque estoy segura de que esto les va a dar mucho en qué pensar. Y antes de que empecemos a desentrañar todo esto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, siempre estoy preparando cosas interesantes para ustedes. Suscríbanse ahora. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? Esa actriz talentosísima, carismática y con una sonrisa que ilumina la pantalla. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir, y muchas otras producciones exitosas. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar en el camino que la llevó hasta ahí? ¿En todo el trabajo, la dedicación y sobre todo, la paciencia que requirió? Porque, seamos honestos, el éxito de la noche a la mañana es una leyenda. Raramente sucede. La realidad es que detrás de cada logro, de cada triunfo, hay una historia llena de esfuerzo, perseverancia y, por supuesto, mucha paciencia. Y Demet, como muchas otras estrellas, tuvo que aprender esa lección. Empecemos por el principio. Demet no nació en el centro de atención. Creció en una familia humilde y tuvo que enfrentar diversos desafíos desde temprana edad. Su infancia, como ella misma ha relatado en algunas entrevistas, estuvo marcada por la inestabilidad y la necesidad de adaptarse a diferentes circunstancias. Esto sin duda forjó su carácter y le enseñó, desde muy joven, la importancia de la resiliencia y la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Desde muy joven, supo que quería ser actriz, pero sabía que el camino no sería fácil. Imaginen la cantidad de castings a los que tuvo que presentarse, la cantidad de noes que seguramente escuchó antes de conseguir un papel. ¿Cuántas veces la tentación de rendirse debe haber rondado su mente? La industria del entretenimiento es un mundo competitivo, donde el talento es solo una parte de la ecuación. Hay que tener perseverancia, tenacidad y, sobre todo, la capacidad de manejar la frustración. Pero Demet, con una fuerza de voluntad increíble, no se rindió. Y aquí es donde entra en juego la paciencia. No se desesperó ante la falta de oportunidades. No se dejó vencer por la frustración. En lugar de eso, se enfocó en mejorar sus habilidades, en estudiar, en prepararse. Tomó clases de actuación, de baile, y trabajó en cada aspecto de su arte. Se esforzó por perfeccionar su técnica, por dominar el lenguaje corporal y por desarrollar la capacidad de conectar emocionalmente con los personajes que interpretaba. Y no solo eso, también cultivó la paciencia en otros ámbitos de su vida. Esperó el momento adecuado, las oportunidades correctas. Y cuando éstas llegaron, estaba preparada. No se apresuró a tomar decisiones precipitadas. Analizó, evaluó y eligió los proyectos que realmente la emocionaban y le permitían crecer como actriz. Supo esperar el papel que le diera la oportunidad de mostrar su talento al mundo, sin conformarse con cualquier cosa. Un punto clave que podemos aprender de Demet es la paciencia para construir relaciones. En la industria del entretenimiento, es crucial establecer conexiones con otros profesionales, directores, productores, compañeros de reparto. Demet, al parecer, se tomó el tiempo de construir esas relaciones, de ser amable, de ser respetuosa. Esto es fundamental, porque el éxito no es solo cuestión de talento, sino también de trabajar en equipo y de tener una buena reputación. En un mundo donde la competencia es feroz, la colaboración y el respeto son valores que abren puertas. La paciencia en las relaciones profesionales se manifiesta de muchas maneras. Implica saber escuchar, ser empático, respetar las opiniones de los demás y estar dispuesto a aprender de ellos. Demet, según lo que se percibe en sus entrevistas y apariciones públicas, parece haber entendido la importancia de construir puentes con sus colegas, de mantener una actitud positiva y de ser una persona con la que es agradable trabajar.
¿Y cómo se manifiesta la paciencia en su día a día? Pues, en su disciplina. En la constancia de su trabajo. En la dedicación a sus personajes. En cada entrevista que da, en cada aparición pública, nota su profesionalismo y su humildad. No se deja llevar por el éxito, sigue siendo la misma persona que empezó, pero con más experiencia y sabiduría. La disciplina es un componente esencial de la paciencia. Requiere mantener el enfoque, cumplir con las responsabilidades y perseverar incluso cuando la motivación disminuye. Demet, al parecer, ha sabido cultivar esta disciplina, lo que le ha permitido mantenerse constante en su búsqueda de la excelencia. La dedicación a sus personajes es otra muestra de su paciencia. Interpretar un papel implica sumergirse en la piel de otra persona, entender sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Esto requiere tiempo, investigación y un profundo compromiso emocional. Demet, a través de sus interpretaciones, demuestra la capacidad de conectar con la esencia de cada personaje, de comprenderlo y de transmitirlo de manera convincente al público. En cuanto a su vida pública, la paciencia de Demet se manifiesta en su capacidad para lidiar con la fama y la atención mediática. A pesar de ser una figura muy popular, ha sabido mantener la calma y la serenidad, evitando los escándalos y las polémicas innecesarias. Se ha mantenido fiel a sí misma, priorizando su trabajo y su crecimiento personal. La paciencia de Demet también se refleja en su vida personal. Es reservada con su vida privada, no busca la fama a toda costa. Prefiere mantener la calma, la serenidad y disfrutar de las pequeñas cosas. Esto nos enseña que la paciencia no es solo una herramienta para alcanzar el éxito profesional, sino también para vivir una vida más plena y feliz. La serenidad y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas son rasgos que a menudo se asocian con la paciencia. Demet, al parecer, ha logrado encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, priorizando su bienestar y su felicidad. No se deja consumir por la presión de la fama, sino que se enfoca en lo que realmente le importa, su trabajo, sus relaciones y su crecimiento personal. Entonces, ¿cuál es el secreto de Demet Özdemir? No hay una fórmula mágica, pero sí hay un ingrediente clave, la paciencia. La paciencia para esperar, para aprender, para crecer, para construir. Es esa capacidad de perseverar a pesar de los obstáculos, de no rendirse ante las adversidades. Es esa creencia inquebrantable en uno mismo y en el proceso. Es la comprensión de que el éxito es un viaje, no un destino. La paciencia en el contexto de la historia de Demet es mucho más que esperar. Es una estrategia activa. Es la capacidad de prepararse para la oportunidad, de aprender de cada experiencia, de mejorar constantemente. Es la habilidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de no dejarse llevar por la frustración, de seguir adelante con determinación y confianza. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar con ustedes. ¿En qué áreas de sus vidas necesitan más paciencia? ¿En sus estudios? ¿En su trabajo? ¿En sus relaciones personales? Quizás estén persiguiendo un sueño que parece lejano. Quizás se sientan frustrados por la falta de resultados. Pero recuerden la historia de Demet. Recuerden que el éxito lleva tiempo. Requiere dedicación, esfuerzo y sobre todo paciencia. No se rindan. Sigan adelante. Confíen en el proceso. Y verán que, tarde o temprano, la paciencia les recompensará. La paciencia es un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cuanto más la practiquemos, más fácil será mantener la calma y la perseverancia ante los desafíos. Y algo muy importante, la paciencia no significa pasividad. No significa quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan. Significa actuar con determinación, con constancia, pero sin desesperación. Significa aprender de los errores, adaptarse a las circunstancias y seguir adelante con la frente en alto. La paciencia implica una acción deliberada, una estrategia consciente para alcanzar nuestros objetivos. No se trata de resignación, sino de perseverancia. Es crucial entender la diferencia entre paciencia y pasividad. La pasividad es la inacción, la falta de iniciativa. La paciencia, por otro lado, es la capacidad de esperar con calma y perseverancia, mientras se toman las medidas necesarias para alcanzar los objetivos. Demet no fue pasiva. Actuó, se preparó, aprendió y perseveró. Y por cierto, un pequeño apunte, la paciencia no es algo que se tenga, es algo que se desarrolla.
Como un músculo hay que entrenarlo. Empiecen por practicar la paciencia en pequeñas cosas, esperar en la fila del supermercado sin irritarse, escuchar a alguien con atención sin interrumpir, retrasar la gratificación inmediata. Poco a poco irán fortaleciendo su capacidad de ser pacientes. La paciencia es una habilidad que se puede cultivar a través de la práctica consciente. No es algo que se posea innatamente, sino algo que se aprende y se fortalece con el tiempo. La clave está en ser conscientes de nuestras reacciones, en identificar los momentos en los que nos sentimos impacientes y practicar técnicas para manejar esas emociones. Además, rodéense de personas que los inspiren y los motiven. Busquen modelos a seguir como Demet, que les demuestren que el éxito es posible si se trabaja con paciencia y perseverancia. Lean libros, vean películas, escuchen podcasts que les ayuden a desarrollar esta habilidad. El entorno que nos rodea tiene un impacto significativo en nuestra capacidad de ser pacientes. Rodearnos de personas positivas y motivadoras nos ayuda a mantener una actitud optimista y a perseverar ante los desafíos. Buscar modelos a seguir como Demet nos proporciona ejemplos concretos de cómo la paciencia puede conducir al éxito. La inspiración es un combustible poderoso. No se olviden de celebrar cada pequeño logro. Reconozcan su esfuerzo, su dedicación. No se centren solo en el resultado final, sino también en el camino recorrido. Cada paso que dan, cada obstáculo que superan, es un triunfo que merece ser celebrado. Celebrar los pequeños logros es una parte fundamental del proceso de desarrollo de la paciencia. Nos ayuda a mantener la motivación, a reconocer nuestro progreso y a valorar el esfuerzo que estamos invirtiendo. Celebrar no implica necesariamente grandes festejos. Puede ser simplemente un momento de reconocimiento, de agradecimiento y de satisfacción por haber superado un desafío. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido de inspiración. Hemos explorado la vida de Demet Özdemir, y cómo la paciencia fue fundamental en su camino al éxito. Hemos aprendido que la paciencia es un ingrediente clave para alcanzar nuestros sueños, y que es una habilidad que podemos desarrollar y fortalecer. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido útil, y que les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias vidas. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué les inspiró, y si tienen alguna pregunta o comentario. Déjenlos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso.